Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El meteorólogo Edward Lorenz se convirtió en el padre intelectual de la teoría del caos tras descubrir la imprevisibilidad del clima. ¿Cuánto confías en el pronóstico del tiempo? En la década de 1950, los científicos se mostraron muy optimistas sobre las posibilidades de predecir, incluso manipular, el clima. Esta esperanza estaba en la nueva tecnología informática. Por supuesto, sabían que era difícil obtener medidas perfectas en algo tan complicado como el clima. Pero pensaron que con datos suficientemente buenos y mucha potencia informática, sería posible calcular el clima para los próximos meses, al menos de forma aproximada. No tenían idea de lo frágiles, inestables y caóticos que son realmente los sistemas físicos como el clima de la Tierra. Se necesitó un meteorólogo con mentalidad matemática para demostrarlo. Este es el mensaje clave: el meteorólogo Edward Lorenz se convirtió en el padre intelectual de la teoría del caos tras descubrir la imprevisibilidad del clima. En 1960, Edward Lorenz comenzó a ejecutar una simulación del clima en su flamante ordenador. Quería estudiar cómo cambian los patrones climáticos con el tiempo. Y se topó con algo profundamente inquietante. La simulación meteorológica de Lorenz era bastante simple, ni siquiera tenía nubes. Las condiciones como la temperatura y la corriente de aire se representaron mediante números. Para estudiar cómo se comportaban a lo largo del tiempo, Lorenz escogía una de esas variables e imprimía un gráfico que trazaba sus fluctuaciones. Un día de 1961, quiso volver a ejecutar una simulación del día anterior. Pero decidió empezar a mitad de la simulación, escribiendo a mano los números de la impresión anterior. Al principio, la segunda simulación se comportó igual que la primera. Pero entonces, el comportamiento de las variables comenzó a desviarse. A medida que pasaba el tiempo simulado, se desincronizaban cada vez más. Finalmente, el movimiento del segundo gráfico parecía totalmente diferente al del primero. ¿Qué causó esta enorme incongruencia? Lorenz había escrito los números de la simulación anterior solo hasta el tercer punto decimal. Para Airstream, por ejemplo, había escrito 506. Pero los cálculos de la computadora en realidad llegaron hasta el sexto punto decimal. 506.127. De alguna manera, esta pequeña diferencia fue suficiente para desviar completamente la predicción meteorológica de la trayectoria anterior. Lorenz se sorprendió. Al igual que otros científicos de la época, creía que las pequeñas fluctuaciones no tenían grandes efectos en los sistemas a gran escala, como el clima. En cambio, su error reveló cuán inestables, impredecibles y caóticos podrían ser realmente estos sistemas. Lorenz lo llamó el efecto mariposa. Esto significa que sistemas como nuestro clima son tan sensibles a las pequeñas perturbaciones que una mariposa batiendo sus alas hoy en Beijing podría ser responsable de una fuerte tormenta el mes que viene en Nueva York. En el lenguaje científico, esto también se conoce como dependencia sensible de las condiciones iniciales, y se convirtió en la piedra angular del nuevo campo de la teoría del caos. Los sistemas no lineales simples pueden producir un comportamiento increíblemente complejo. La dependencia sensible de las condiciones iniciales está en todas partes. Si alguna vez has perdido un autobús, que te ha hecho perder un vuelo o que ha arruinado todo un viaje de negocios, ya sabes, los pequeños errores pueden convertirse en un caos total. El efecto mariposa es una de las razones por las que Lorenz estaba fascinado por el clima. Significa que incluso si cubriéramos la Tierra con sensores meteorológicos separados por un pie de distancia, no podríamos calcular el clima para las próximas semanas. Una segunda característica fascinante del clima es que es aperiódico, es casi cíclico, pero nunca se repite del todo. De hecho, la genialidad de Lorenz no consistía en revelar el caos de nuestro mundo, sino en revelar los patrones casi ordenados del caos. Este es el mensaje clave: los sistemas no lineales simples pueden producir un comportamiento increíblemente complejo. Tras descubrir el caos del clima,
Lorentz intentó encontrar sistemas físicos que se comportaran de manera similar. Uno de los sistemas caóticos más famosos que descubrió fue una simple noria, que giraba a medida que el flujo de agua llenaba sus cubos. Lorentz descubrió que si el flujo de agua es lo suficientemente rápido, los cubos dejan de llenarse por completo, y el movimiento de la rueda puede ralentizarse o incluso invertirse. A velocidades muy rápidas, el movimiento se vuelve caótico. Tanto nuestro clima como la noria son sistemas dinámicos no lineales. Pero, ¿qué significa eso? Cuando Lorentz estudió las matemáticas detrás de estos sistemas, descubrió que solo necesitaba 3 ecuaciones simples, y no lineales para producir un comportamiento caótico. Una ecuación no lineal es aquella en la que el valor de salida no es proporcional al valor de entrada. Por lo tanto, un sistema dinámico no lineal es un sistema en el que pequeñas fluctuaciones pueden tener efectos arbitrariamente desmesurados. Muchos sistemas dinámicos no lineales del mundo real están amortiguados y accionados. Imagina un columpio en el patio de recreo que aceleras dándole el mismo empujón cada vez, pero que también se ralentiza por la fricción. El sentido común nos dice que el movimiento del columpio debe encontrar rápidamente su equilibrio, balanceándose siempre a la misma altura y velocidad. Pero ese no es el caso. De hecho, la mayoría de los sistemas amortiguados y accionados nunca encuentran un equilibrio. Cuando Lorentz trazó sus 3 ecuaciones en forma de gráfico, descubrió que producían una forma característica, una extraña espiral doble tridimensional que parece un par de alas de mariposa. Sus movimientos eran casi cíclicos, pero nunca se repetían del todo, al igual que el clima, la noria o el columpio de un patio de recreo. El descubrimiento de Lorentz de que unas cuantas ecuaciones simples pueden producir intrincados patrones de caos fue toda una revolución. Y como todas las revoluciones, se encontró con una reacción violenta por parte de personas comprometidas con el status quo. En la década de 1970, los físicos y matemáticos comenzaron a estudiar seriamente los sistemas no lineales. A los científicos les gusta ver frustradas sus expectativas tanto como al resto de nosotros. Y ciertamente no esperaban que algunos de los sistemas físicos más fundamentales de nuestro mundo se comportaran de manera completamente caótica e impredecible. Naturalmente, la mayoría de ellos no estaban muy entusiasmados con esta nueva teoría del caos adoptada por los científicos más jóvenes y librepensadores a partir de la década de 1970. Sonaba poco científico, poco convencional y, lo que es más importante, parecía complicar, incluso contradecir, lo que pensaban que sabían sobre el universo. Hasta Lorentz, la mayoría de los científicos se habían limitado a describir el mundo de forma lineal. Cuando Galileo estudió los péndulos, por ejemplo, estaba tan convencido de la teoría lineal del movimiento que vio una regularidad que en realidad no existía. El mensaje clave. En la década de 1970, los físicos y matemáticos comenzaron a estudiar seriamente los sistemas no lineales. Galileo pensaba que no importa lo bruscamente que se balancee un péndulo, siempre mantiene la misma hora. Si se balancea por poco, se balancea lentamente. Si se balancea más, se balancea mucho más rápido. Pero en realidad, la fricción, la resistencia del aire, y el ángulo cambiante de un péndulo oscilante lo convierten en un sistema dinámico no lineal cuyo movimiento puede convertirse fácilmente en caótico. De hecho, los péndulos se convirtieron en uno de los objetos más populares para los científicos interesados en el caos. El matemático Stephen Smale, de la Universidad de California en Berkeley, fue uno de los primeros en tomarse el caos en serio, y ni siquiera había oído hablar de la obra de Lorentz. Smale tenía experiencia en topología, un campo de las matemáticas que estudia qué propiedades permanecen iguales cuando las formas geométricas se deforman, se tuercen y se estiran. Su enfoque geométrico lo ayudó a visualizar sistemas caóticos. Smale estudió el comportamiento de los circuitos electrónicos oscilantes, en particular el oscilador Van der Pol. Concibió una poderosa analogía visual para el comportamiento de este sistema no lineal, haciendo uso de su experiencia en topología. Imaginó un rectángulo en un espacio tridimensional que está aplastado, estirado y doblado en forma de herradura.
Luego puedes poner otro rectángulo alrededor de la herradura, y repetir el proceso tantas veces como quieras. No importa qué dos puntos cercanos del rectángulo elijas, nunca podrás adivinar dónde terminan en el mapa en forma de herradura. Para su sorpresa, Smale también descubrió que el caos y la inestabilidad no son lo mismo. Descubrió que los sistemas no lineales pueden ser mucho más estables en su comportamiento promedio que los sistemas lineales. Incluso ante el ruido y las perturbaciones externas, un sistema no lineal pronto vuelve a su mismo patrón caótico de siempre. Smale solo se enteró de la obra de Lorentz más tarde, y se sorprendió de que un meteorólogo hubiera anticipado las matemáticas del caos 10 años antes que él. Cuando la gente empezó a conectar la obra de Lorentz con la de Smale, se allanó el camino para una nueva generación de especialistas en el caos que estaban fascinados por la riqueza y la complejidad que pueden crear los sistemas simples y deterministas. Las poblaciones animales se comportan como sistemas dinámicos no lineales. Los sistemas dinámicos no lineales no son solo un proyecto favorito de matemáticos y físicos. Como demostró Lorentz cuando estudió el clima, los sistemas no lineales son fundamentales para la naturaleza. Las poblaciones animales, por ejemplo, cambian de forma dinámica y no lineal. El subcampo de la biología que estudia cómo se comportan a lo largo del tiempo se denomina ecología, y fue uno de los primeros campos en conectar sus hallazgos con la teoría del caos. La matemática básica del crecimiento de la población es sencilla. Cuantos más animales tengas, más crías podrán producir. Sin embargo, por varias razones, las poblaciones de animales no solo crecen y crecen. Si se tienen en cuenta los recursos alimentarios limitados, por ejemplo, las matemáticas se complican mucho más. Al principio, una población pequeña podría crecer rápida y exponencialmente. Pero cuanto más grande se hace, más lento crece. A veces, de forma impredecible, se derrumba por completo. En ecología y economía, esto se conoce como ciclo de auge y caída. ¿Cuál es el mensaje clave? Las poblaciones animales se comportan como sistemas dinámicos no lineales. Consideremos cómo un ecólogo podría estudiar los cambios en la población de polillas gitanas a lo largo del tiempo. En el mundo real, esto sucede sin problemas, un mes a la vez. Las ecuaciones matemáticas que podrían describir un cambio tan suave y no lineal se denominan ecuaciones diferenciales. Pero las ecuaciones diferenciales son complicadas de calcular y, para empezar, a la mayoría de los biólogos no les gustan las matemáticas. Así que utilizan ecuaciones diferenciales, que miden el cambio en pequeños saltos, año tras año, por ejemplo. Una ecuación diferencial realista que describa cómo la población de la polilla gitana cambia año tras año necesita frenar el crecimiento después de cierto punto. La ecuación más simple que cumple este criterio es una ecuación diferencial logística. Durante mucho tiempo, los biólogos creyeron que este tipo de ecuación siempre alcanzaría un equilibrio, tal como lo haría la población animal. El ecólogo Robert May experimentó con una ecuación diferencial logística cuando hizo un sorprendente descubrimiento. May descubrió que si aumentaba el nivel de auge y caída de su población animal ficticia, comenzaría a comportarse de manera extraña. Primero, los ciclos periódicos de la población se duplicarían en el tiempo, y luego se duplicarían nuevamente, dando lugar a las llamadas bifurcaciones que duplican el período. Con el tiempo, todo el sistema se volvería caótico. May acudió a su amigo matemático James York para encontrar una explicación. En su artículo fundamental El tercer período implica el caos, York demostró que cuando un sistema comienza a dividirse en bifurcaciones que duplican el período, solo es cuestión de grado que surja el caos. Pensó que los científicos tendían a pasar por alto esas bifurcaciones, porque no querían ver el caos que acechaba en los sistemas que estudiaban. May, que más tarde aplicó su interés por la teoría del caos al estudio de las epidemias, fue uno de los primeros científicos en tomarlas en serio. La geometría fractal de Mandelbrot reveló los patrones infinitamente intrincados de sistemas dinámicos complejos a lo largo de su vida. El matemático y erudito Benoît Mandelbrot terminó en lugares donde no era bienvenido. Primero, cuando era niño,
huyó con su familia de Polonia a Francia en la década de 1930. Tras la guerra, se sintió sofocado por el clima intelectual de la École Polytechnique, donde estudió matemáticas. En ese momento, las matemáticas puras estaban de moda, y sus colegas no apreciaban su enfoque visual de los problemas matemáticos. Así que Mandelbrot escapó a los Estados Unidos, donde encontró trabajo en el Centro de Investigación de IBM en Nueva York. También en su investigación, Mandelbrot eligió a menudo un territorio hostil. Uno de sus primeros intereses en IBM fue estudiar los patrones económicos, como la distribución del ingreso y los cambios de precios. Cuando estudió las fluctuaciones de los precios del algodón en el siglo XIX, vislumbró por primera vez el descubrimiento que lo haría famoso, la naturaleza intrincadamente anidada de nuestro universo. Este es el mensaje clave. La geometría fractal de Mandelbrot reveló los patrones infinitamente intrincados de los sistemas dinámicos complejos. Los economistas de la época creían que los precios tendían a fluctuar aleatoriamente a corto plazo, pero respondían a las fuerzas reales de la economía a largo plazo, como la política económica y las nuevas tecnologías. Más aún, pensaban que la mayoría de los precios deberían converger en torno a un promedio. Pero los precios del algodón del siglo pasado claramente no lo habían hecho. Utilizando las computadoras más recientes que IBM tenía para ofrecer, Mandelbrot investigó y descubrió algo interesante. Las fluctuaciones de los precios diarios coincidieron con las fluctuaciones de los precios mensuales, con pequeñas tendencias anidadas dentro de las tendencias más grandes, y así sucesivamente. Mandelbrot estaba fascinado por esta simetría de escala y pronto la descubrió en otras estructuras, tanto en las matemáticas abstractas como en los fenómenos del mundo real. Por ejemplo, comenzó a darse cuenta de cómo muchas estructuras de la naturaleza, como las montañas y las nubes, pueden dividirse en versiones cada vez más pequeñas de sí mismas. Mandelbrot llamó a estos tipos de estructuras autosimilares o fractales. Para ilustrar su descubrimiento, a Mandelbrot le gustaba hacer una pregunta sencilla: ¿qué longitud tiene la costa de Gran Bretaña? Si miras un mapa, mides la costa con una regla y luego subes la medición a escala, tendrás fácilmente la respuesta a esta pregunta. ¿Pero realmente midiste todos los recovecos de la costa? Probablemente no. Para eso, tendrías que caminar por toda la costa, y medir cada uno de sus giros y vueltas. Pero espera, ¿realmente puedes medir el contorno de cada roca y guijarro que forma la costa? A medida que las unidades de medida se hacen más pequeñas, verás que la costa se alarga. A medida que las unidades de medida se hacen más pequeñas, hasta un átomo, por ejemplo, la longitud de la costa de Gran Bretaña se acerca al infinito. La nueva geometría fractal de Mandelbrot explica este infinito, la naturaleza rugosa, dispersa y fragmentada de nuestro mundo. Debido a que la geometría fractal era tan elegante y hermosa, Mandelbrot se convirtió en una especie de superestrella en la comunidad académica. Sus estructuras geométricas infinitamente intrincadas se convirtieron en la representación visual de la teoría del caos. Los extraños atractores ayudaron a los físicos a entender los complicados movimientos de la turbulencia. En su lecho de muerte, el físico cuántico Werner Heisenberg juró hacerle a Dios dos preguntas sobre física: ¿por qué la relatividad? ¿Y por qué turbulencias? Realmente creo que él puede tener una respuesta a la primera pregunta, bromeó Heisenberg. De todos los problemas de larga data de la física, la turbulencia es uno de los más espinosos. Surge cuando un flujo suave de un gas o líquido de repente se vuelve desordenado y se rompe en espirales y remolinos. La turbulencia está en todas partes, y representa un gran problema para los ingenieros. Cuando el anillo de humo de un cigarrillo se eleva de manera constante antes de romperse en pequeños rizos, podemos observar con fascinación. Pero cuando ocurre lo mismo bajo las alas de un avión en el que viajamos, es más probable que nos asustemos. Durante mucho tiempo, el estudio de la dinámica de fluidos pareció una tarea tan inútil que los físicos dejaron que los ingenieros se ocuparan de sus implicaciones prácticas. Pero la teoría del caos prometía arrojar nueva luz sobre la dinámica de fluidos. Este es el mensaje clave: los extraños atractores ayudaron a los físicos a entender los complicados movimientos de la turbulencia.
Antes de la teoría del caos, la teoría más importante de la turbulencia en física provino del científico ruso Lev D. Landau, quien propuso que cualquier líquido o gas se forma a partir de una multitud de partículas individuales cuyo movimiento depende del movimiento de las partículas vecinas. En un flujo suave, las partículas tienen pocos grados de libertad. Sin embargo, cuando un flujo se vuelve turbulento, las partículas obtienen más y más grados de libertad, lo que crea cada vez más turbulencias. En 1973, los colegas estadounidenses de Landau, Harry Sweeney y Jerry Goyu, se unieron para demostrar que la turbulencia se acumula de forma lineal. Eligieron un tipo simple de movimiento fluido para estudiarlo en acción, construyendo un sistema de dos cilindros, uno girando dentro del otro, con un líquido fluyendo en el espacio entre ellos. Al principio, el líquido fluye suavemente. Pero a medida que la rotación de los cilindros se acelera, el líquido comienza a fluir en bandas onduladas. A velocidades aún mayores, el movimiento se vuelve caótico y surgen turbulencias. El proceso no parecía gradual en absoluto. Y lo que es más importante, incluso en situaciones de turbulencia, el flujo del líquido no era uniformemente caótico, las regiones de flujo suave se movían junto a las regiones de turbulencia. El físico belga David Ruel acudió al rescate. A principios de la década de 1970, asistió a una charla sobre el caos impartida por Steve Smale, y estaba trabajando en una alternativa a la teoría de Landau sobre el movimiento fluido. Para visualizar el inicio de la turbulencia en los sistemas dinámicos, trazó sus movimientos en el espacio de fases. Un espacio de fases es un espacio abstracto que rastrea todos los estados posibles de un sistema en cualquier momento, y ayuda a los científicos a visualizar cómo evoluciona el sistema. Algunos sistemas tienen atractores en el espacio de fases, como un estado fijo en el que alcanzan un equilibrio o estados dinámicos que exhiben cíclicamente. Lo que descubrió Ruel es que muchos sistemas dinámicos no lineales tienen lo que él llamó atractores extraños. Estos sistemas orbitan alrededor de ciertos puntos del espacio de fases, pero nunca exactamente en el mismo ciclo. Después de que Ruel publicara este artículo, otros científicos comenzaron a construir sus propios atractores extraños, y a encontrarlos en el caos de la naturaleza. El astrónomo Michel Hennon, por ejemplo, descubrió que la órbita de las estrellas alrededor del centro de los cúmulos globulares corresponde a un extraño atractor. Una vez más, Edward Lorenz había llegado primero. ¿Recuerdas el par de alas de mariposa que se repetían sin cesar, y que descubrió al trazar su primer sistema no lineal? El atractor de Lorenz fue el primer atractor extraño jamás descrito. Al descubrir los principios universales de los sistemas no lineales, Michel Feigenbaum elevó la teoría del caos a nuevos niveles de credibilidad. En 1974, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, el personal y la policía estaban cada vez más preocupados. Un hombre de aspecto desaliñado caminaba por el campus por la noche, fumando en cadena y paseando de forma errática. El excéntrico resultó ser Michel Feigenbaum, un joven físico matemático a punto de hacer un descubrimiento alucinante. Sus colegas conocían a Feigenbaum como una especie de sabio entre los sabios. Comenzó su incursión en la teoría del caos estudiando ecuaciones no lineales muy simples de transiciones de fase, muy similares a las que el ecólogo Robert May había estudiado para las poblaciones animales. Al igual que May, a Feigenbaum le fascinaba la idea de que los sistemas simples pueden producir un comportamiento increíblemente complejo, y que algunos sistemas nunca encuentran el equilibrio. Este es el mensaje clave. Al descubrir los principios universales de los sistemas no lineales, Michel Feigenbaum elevó la teoría del caos a nuevos niveles de credibilidad. Feigenbaum estaba particularmente interesado en los sistemas casi intransitivos. Se trata de sistemas no lineales que oscilan en torno a un estado promedio durante mucho tiempo, pero luego pasan aleatoriamente a un estado promedio completamente diferente. Los científicos del clima, por ejemplo, han pintado durante mucho tiempo un cuadro de una Tierra blanca. Si la Tierra estuviera cubierta de suficiente hielo y nieve, reflejaría también el calor del Sol que se asentaría en un clima mucho más frío. El escenario de la Tierra blanca es tan plausible que los científicos se preguntan por qué no ha ocurrido en los 1000 millones de años de historia de la Tierra.
Feigenbaum estaba interesado en el límite entre el orden y el caos en el que se produce el cambio a un nuevo estado promedio. Utilizó una calculadora portátil para determinar las bifurcaciones que doblaban el período de diferentes ecuaciones no lineales. Cuando escribió los números de una de esas ecuaciones, Feigenbaum notó una regularidad inesperada. Los números convergían, se unían, geométricamente. Cuando Feigenbaum calculó la razón de convergencia para las bifurcaciones de la ecuación que doblaban el período, obtuvo el número 4. 6.692.016.090. Pero el descubrimiento realmente sorprendente se produjo cuando calculó la razón para una ecuación no lineal diferente. Obtuvo exactamente el mismo número. Repetía los cálculos para todas las ecuaciones no lineales que podía encontrar, y el resultado era siempre el mismo. Incluso el biólogo Robert May recordó más tarde haber encontrado este número al estudiar las ecuaciones no lineales para cambiar las poblaciones de animales. En su laboratorio de Los Álamos, Feigenbaum comenzó a trabajar frenéticamente en su nueva teoría. Después de 2 meses de trabajar 22 horas al día, finalmente esbozó el principio universal de las constantes de Feigenbaum. Las constantes de Feigenbaum representaban un nuevo aspecto importante del campo emergente de la teoría del caos, la universalidad. Hasta entonces, los científicos habían creído que cada sistema dinámico no lineal debía tratarse caso por caso. Sin embargo, Feigenbaum demostró que hay ciertas características de los sistemas no lineales que permanecen inalterables e incluso se pueden predecir. No fue hasta 1979 que se demostró matemáticamente la teoría de Feigenbaum. Sin embargo, el descubrimiento de la constante de Feigenbaum fue suficiente para unificar el nuevo campo de la teoría del caos, y darle la credibilidad de la que carecía anteriormente a los ojos de los científicos tradicionales. Un grupo de jóvenes matemáticos de Santa Cruz utilizó imágenes por computadora y fenómenos cotidianos para popularizar la teoría del caos. Para 1977, la mayoría de los científicos habían oído hablar de un nuevo y extraño campo de la física llamado teoría del caos. La primera gran conferencia sobre el caos se celebró en Como, Italia, ese mismo año. Pero si eras un joven estudiante de matemáticas o física interesado en el caos, todavía no había mentores, y mucho menos profesores, que te guiaran. En el nuevo campus de Santa Cruz de la Universidad de California, un grupo de jóvenes matemáticos tomó el asunto en sus propias manos. Comenzó con un joven y tranquilo estudiante de posgrado llamado Robert Stetson Shaw. Había oído hablar del atractor de Lorentz, y empezó a jugar trazando sus ecuaciones en el gran ordenador analógico del campus. Shaw podía ajustar las variables de las ecuaciones girando las perillas del ordenador, lo que le ayudó a visualizar la delicada dependencia de las condiciones iniciales que Lorentz había descubierto. Su trabajo atrajo rápidamente a una audiencia, y pronto se unieron sus compañeros de estudios y matemáticos Doyne Farmer, Norman Packard y el experto en informática James P. Cratchfield. Se hacían llamar el colectivo de sistemas dinámicos, aunque sus compañeros de clase a veces se referían a ellos como la cábala del caos. El mensaje clave aquí es, un grupo de jóvenes matemáticos de Santa Cruz utilizó imágenes por computadora y fenómenos cotidianos para popularizar la teoría del caos. El colectivo de sistemas dinámicos llenó su laboratorio de computación con otros trazadores, convertidores y filtros. Con todos sus ordenadores y máquinas, podían visualizar el movimiento aleatorio de los sistemas no lineales y encontrar patrones en el caos. Por ejemplo, investigaron lo que la forma específica de un atractor extraño revelaba sobre el sistema que describía. Una de sus contribuciones duraderas fue conectar los estudios del caos con la teoría de la información. La teoría de la información se ocupa del almacenamiento y la transmisión de información digital. La clave de la teoría de la información es la entropía, el concepto de que nuestro universo, y todos los sistemas físicos se mueven hacia estados de mayor desorden. Si viertes una botella de tinta en una piscina, por ejemplo, observarás cómo la tinta se esparce y se disipa hasta que el agua y las moléculas de tinta se mezclen bien. El colectivo de sistemas dinámicos argumentó que los atractores extraños son motores de información. Aumentan la entropía de un sistema,
creando un comportamiento desordenado, novedoso e impredecible. El colectivo especuló que esta caótica creación de información podría esconderse detrás de nuestros procesos de pensamiento y de la dirección de la evolución biológica. Pero no se limitaron a llevar la teoría del caos a la era informática. También mostraron cómo se aplicaba a los fenómenos cotidianos. Sentados juntos en un café, les gustaba preguntarse, ¿dónde está el atractor extraño más cercano? ¿Es el traqueteo del guardabarros de un automóvil un sistema caótico? ¿Una bandera que se rompe con el viento se comporta de forma no lineal? En un experimento, Robert Shaw demostró que incluso un grifo que gotea puede crear un patrón aleatorio e infinitamente creativo. Con sus ejemplos cotidianos e imágenes por computadora de última generación, el colectivo de sistemas dinámicos impulsó la teoría del caos a la cima de su popularidad. Los científicos de economía, ecología y meteorología empezaron a tomar nota y el campo explotó. Los sistemas dinámicos no lineales se encuentran en todas partes de la naturaleza, y son particularmente importantes para nuestra biología. Una vez que la idea del caos llegó a la corriente científica, los investigadores comenzaron a descubrir sistemas dinámicos no lineales en todas partes a su alrededor. El médico francés Albert Lipchaber se asoció con un ingeniero para realizar un experimento destinado a probar la teoría de Feigenbaum sobre el movimiento turbulento de fluidos. Lipchaber construyó una pequeña caja que contenía helio líquido entre dos placas de metal, que podía calentar por separado. La creación de unos pocos miligrados de diferencia de temperatura entre las placas hizo que el helio empezara a moverse. Primero, cuando el líquido caliente se elevó y el líquido frío se hundió, el fluido de helio se organizó en dos cilindros rodantes. Pero cuando Lipchaber subió la temperatura, observó el conocido patrón de bifurcaciones que doblaban el período. Lipchaber especuló que la naturaleza utiliza la no linealidad como defensa contra el ruido, las fallas y los errores. Cuando un sistema lineal recibe un ligero empujón, se desvía para siempre. Cuando un sistema no lineal recibe el mismo impulso, de alguna manera vuelve a su estado normal. Este es el mensaje clave: los sistemas dinámicos no lineales están en todas partes de la naturaleza, y son particularmente importantes para nuestra biología. En la década de 1980, los médicos comenzaron a confirmar la intuición de Lipchaber sobre el caos y la biología. En una gran conferencia sobre el caos en la medicina, el físico Bernardo Huberman presentó un modelo no lineal del movimiento ocular en pacientes con esquizofrenia. Las personas con este diagnóstico, y a veces sus familiares, tienen problemas para rastrear objetos como un péndulo que se mueve con los ojos. En lugar de moverse suavemente con el movimiento, sus ojos saltan de forma errática y nunca dan en el blanco. A los médicos les gusta pensar en el cuerpo como una colección de varios órganos, todos con su propia microestructura y función. La charla de Huberman demostró que las leyes universales del movimiento se aplican en el cuerpo humano igual que en cualquier otro lugar. Los patrones de movimiento aleatorio, oscilación no lineal y ritmos de bifurcación también se pueden encontrar en las estructuras biológicas. Considera el corazón. Los latidos de nuestro corazón son periódicos, y cualquier irregularidad en el ritmo puede ser muy peligrosa. Una de esas irregularidades se denomina fibrilación ventricular. Ocurre cuando la onda coordinada de contracción que subyace a los latidos del corazón se tambalea, y las células musculares individuales y los nódulos marcapasos no están sincronizados. En lugar de contraerse y relajarse siguiendo un patrón constante, el corazón se retuerce como una bolsa de gusanos. La fibrilación cardíaca provoca miles de muertes súbitas cada año. Hoy en día, los médicos saben que el corazón es un sistema dinámico no lineal cuyo movimiento puede descender a un estado caótico si se le da un empujón precisamente incorrecto. Un pequeño impulso en el momento equivocado, ya sea debido a un mal funcionamiento interno o a un choque externo, puede empujarlo a cruzar la línea de bifurcación y provocar una fibrilación. Por suerte para nosotros, una pequeña descarga también puede ayudar a que un corazón fibrilado vuelva a funcionar. Así es precisamente como los médicos usan los desfibriladores, producen una pequeña sacudida eléctrica en el corazón para devolverlo a su ritmo normal de oscilación. Hoy en día,
los médicos han identificado enfermedades más dinámicas, como los trastornos respiratorios, una forma de leucemia y tal vez incluso la esquizofrenia. Dios no juega a los dados con el universo, afirmó alguna vez Einstein. Los hallazgos de la teoría del caos conmovieron al físico Joseph Ford a refutarlo. Dios sí que juega a los dados, pero son dados cargados. El objetivo de la física moderna, argumentó Ford, era averiguar qué reglas estaban regidas por ellas.